Compartir una vez más con vos ahí del otro lado la palabra de Dios es algo que no tiene precio. Uno puede compartir acá, como por ejemplo en Argentina, un mate ahí con amigos. Puede compartir con la familia, que es maravilloso. Pero nada se compara como compartir la palabra de Dios. Te saluda Josué Chacerreta y espero que esto pueda ser de bendición para tu vida. La utilidad de la Biblia. La Biblia es útil. Y Pablo le va a escribir esto a Timoteo. Ahí te invito a leer en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, que dice de la siguiente manera: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Antes de meternos en este pasaje, vamos a ver ahí un poquito el contexto en donde se encontraba Timoteo cuando Pablo le escribe esta carta. Mira ahí, se mapa y vos ves algo, por ejemplo acá, viste marcado en rojo, que dice abajo Éfeso. Ahí estaba Timoteo, en Éfeso. Por ejemplo, vos te acordarás acá, Grecia, por ejemplo, Filipos, Corintio, ahí Atenas, Patmos, viste, donde escribió ahí el Apocalipsis. Pero Timoteo estaba en Éfeso. Mirate otro cuadro, acá, Troas, Hierápolis, Colosas. Uno dice, viste, ¿por qué me pones esto ahí si Timoteo está en Éfeso? Porque en la parte de esa Hierápolis, Colosas, por ejemplo, ahí también cerca está la Odisea, surgió una herejía que seguramente o posiblemente habrá rondado todos esos lugares, también pasando por Éfeso, pero era una herejía donde falsos maestros se habían metido ahí predicando algo contra de la Biblia, y Timoteo era un joven, imagínate, hay un joven ahí teniendo que contrarrestar a falsos maestros. La herejía tenía esto, mira, era una mezcla de filosofía oriental y legalismo judaico. Esto se conforma o se llama el gnosticismo. A ver, los gnósticos se preguntaban una pregunta fundamental, esta de ahí, mira, puede ser una pregunta que nos hacemos nosotros muy a menudo, tal vez. Dice, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo si la creación fue hecha por un Dios santo? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo si la creación fue hecha por un Dios santo? ¿Ellos qué empezaron a hacer cuando iban a las iglesias? Se metían, se introducían. Ellos empezaban a generar varias respuestas a esto. Por ejemplo, ellos decían esto. Bueno, porque la materia era mala. O porque la materia es mala. Es decir, ellos iban a las iglesias y te decían, vos con tu cuerpo, ¿sabes qué? Podés hacer lo que quieras. Con tu cuerpo vos haces lo que quieras. Eso no daña el espíritu. Eso decían ellos. Por ende dice, vos podés cometer todo pecado sexual, podés cometer todo tipo de mala palabra, todo lo que vos quieras. Total, eso, tu espíritu, de 10. Una herejía. ¿Qué más decían ellos? Ellos decían, bueno, mira, ahora tenés que entrar en nuestras enseñanzas y ceremonias prescritas. ¿Te acuerdas? Filosofía oriental, legalismo judaico, tenías que entrar en la circuncisión, tenías que empezar a guardar la ley de Moisés. Y Timoteo ahí, imagínate, no, pero Jesús, no, Jesús no es suficiente, decían ellos, tenés que hacer esto. Es lo mismo que hoy. Hoy todos quieren ir al cielo por obras, quieren, no, yo fui una buena persona, una herejía. Una falsa enseñanza. Y lo tercero, ellos decían, la materia es mala, tenés que entrar en las enseñanzas prescritas. ¿Para qué? Para obtener la perfección espiritual. Todo esto era una falsa enseñanza, una herejía, que había llegado seguramente a Éfeso, Hierápolis, Colosas, la Odisea. Todo una falsa enseñanza que había entrado. Timoteo ahí, Pablo le dice, persistí vos, tenía que resistir todo esto. Pero ahora se iban a poner un poquito peor las cosas. ¿Por qué? Mira esa fecha. 54 después de Cristo. ¿Sabes qué pasó en esa fecha? Empezó a reinar este hombre, mira. Emperador Nerón, mira, ahí está. El más cruel contra los cristianos, el más cruel. Pero mira esta otra fecha.
64, después ¿cuántos años pasaron? 10 años. 10 años pasaron y ocurrió algo en Roma, un suceso histórico, único, icónico, como este. Roma en llamas. Se quemaba la ciudad. Claro, y empezaron a surgir muchos rumores en ese tiempo. ¿Y quién fue el que quemó? ¿Y quién fue el que lo otro? ¿Y quién fue? Y llegó un momento en el que empezaron a sospechar de Nerón, del emperador. Él empezó bien ahí en el 54, pero luego empezaron a decir: este está loco, está mal de la cabeza. Y surgió un rumor en ese tiempo que decía: Nerón hizo quemar la ciudad para que las llamas le sirvieran como inspiración para componer un poema. Mira vos esta locura. Es decir, el rumor decía que Nerón un día se levantó loco, quiso componer un poema y dijo: voy a quemar la ciudad. Roma completa, listo, ya está. Tengo ganas de componer. Gente, que yo me levante un día loco y diga: voy a quemar tu casa para tratar de escribir algo. Ahora mira, había en la capital 14 barrios. De esos 14 barrios, mira, 10 fueron destruidos por el incendio. 10 barrios, 10 fueron destruidos por el incendio. A ver, 14. Le quitas 10, quedan 4. En 2 de esos 4, ¿sabe quién vivían? Vivían judíos, pero mayormente cristianos. ¿Qué hizo Nerón entonces? Vamos a echarle la culpa a los cristianos, ya está. Ahí se soluciona todo. Y entonces Tácito, él va a escribir lo siguiente, mira, dice: Nerón hizo aparecer como culpables a los cristianos, una gente a quienes todos odian. Mirá ese concepto que tenía de los cristianos, todos los odiaban en ese tiempo. Dice: una gente a quienes todos odian por sus abominaciones, y los castigó con muy refinada crueldad. Mirá cuál era el castigo: fueron crucificados, y a otros se les prendió fuego al caer la noche, para que le iluminaran. Mirá vos. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición. Tácito dice: los cristianos eran todos mal vistos, eran todos odiados. Nerón, por acusarlos falsamente contra este incendio, algunos los quemó, para que le iluminaran la noche. Parece que no podía ver el emperador. Empezó a quemar cristianos. En este contexto se encontraba Timoteo. Persecución, tragedia, una culpa a quienes menos las tenían. ¿Qué dijo Nerón? Vamos a perseguir a los líderes. Cae el apóstol Pablo. Pedro es puesto preso. Timoteo en Éfeso. Pablo ahora en Roma, preso. Un desastre. ¿Era el fin del cristianismo? No. Pablo le dice: persistí vos, seguí vos, y no te olvides que toda la escritura es útil. Por eso vamos a ver 3 utilidades de la Biblia. Mira cómo empieza el pasaje: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. En primer lugar, la palabra de Dios es útil para enseñar. Esta palabra enseñar es la misma que aparece en 1 Timoteo 5:17, cuando dice: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados. Hay mucha gente que no respeta a los ancianos. Dice: deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Esa es la palabra. Es decir, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es la misma palabra que aparece acá. Hay muchas personas que no respetan a los pastores. Ahí cuando dice ancianos son los pastores. No respetan a los pastores. Mira, esta palabra, didascalía, tenía que ver específicamente con la enseñanza de la doctrina de la Escritura. Uno me dice: sí, más vale, ¿con qué más va a tener que ver? No, ¿sabes por qué? Porque mira lo que dice acá, 1 Timoteo 4:1. Dice: el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos como hoy, algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos. Y ahí está, enseñanzas que provienen de demonios. Dice Pablo: toda la escritura te va a enseñar. Pero toda la escritura te va a enseñar doctrina bíblica. Algo basado en la palabra de Dios. No una doctrina de demonios. Claro, los otros, los gnósticos, estaban predicando una doctrina de demonios. ¿Viste? La materia es mala, vos podés hacer lo que quieras. Todo eso decían ellos.
Pablo dice, Timoteo, toda la Biblia te va a enseñar, pero te va a enseñar la doctrina de la Escritura. Mirá lo que dice Judas capítulo 1, versículo 4, algo que posiblemente o en ese tiempo se enseñaba. Dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo, mirá esa enseñanza que tenían ellos, que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Todo eso se estaba enseñando en esos tiempos, diciendo, estamos en la gracia. Si estamos en la gracia, un pecado acá, un pecado allá, pecado total, después confieso, ¿viste? ¿La escuchaste esa? Pecado, después confesás. Y jugaban con el pecado, empezaban a coquetear con el pecado. Todo eso era una falsa enseñanza. ¿Qué decían ellos? La gracia de, otra versión dice, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ellos te decían, eso era antes. Dice, pero no, Dios te puede disciplinar. No, eso era antes. El Antiguo Testamento era. Ahora no, ahora Jesús ya hizo todo, ahora ya está todo bien. Todo eso era una falsa enseñanza. Rondaba en esos tiempos, rondaba en época de Timoteo, en época de Judas, en época de todos ellos. Una falsa enseñanza. Dice, la Biblia es útil para enseñarte la palabra de Dios. Con Dios no se juega. Dios no es que vos venís y... No, con Dios no. La Biblia te enseña la palabra de Dios. Mirá lo que dice Romano, ahí también Pablo escribiendo. Dice, porque las cosas, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza. ¿Ves? Toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles? Antiguo Testamento, no. Antiguo Testamento. Todas las cosas de antes sirvieron para nuestra enseñanza. Por ejemplo, los profetas. Ahí la palabra profeta en hebreo es Naví. ¿Qué era un profeta? Naví era la boca de Dios. Un profeta era la boca de Dios. Ahí dice, por ejemplo, mira en Ezequiel, un profeta era un vigía, un atalaya. Por ejemplo, Dios le dice acá a Ezequiel, vos vas a ser el atalaya. Ahora, si vos ves ahí la imagen, viste el profeta, o mejor dicho, el atalaya, estaba ahí en los muros de la ciudad, y él podía ver hacia enfrente el peligro que venía, pero la gente que estaba abajo del muro, del otro lado del muro, ellos no podían ver. Entonces, ¿qué hacía el profeta, o el atalaya, mejor dicho, ahí? Empezaba a decirse bien el peligro, todo eso. Dios le dice, vos le vas a informar, le dice a Ezequiel, vos le vas a informar al pueblo el peligro que se viene, el juicio venidero. Pero te quiero advertir algo. Le vas a hablar a un pueblo que no te quiere oír. Un pueblo duro de cerviz. Es decir, un pueblo cabeza dura que no va a escuchar. Entonces ahí iban los profetas. Mirá, los profetas tenían 3 características. Comunicaban un mensaje a gente rebelde. Es decir, ellos ya sabían que el mensaje que iban a comunicar iban a ser gente que no los iba a escuchar. Pero ellos tenían pasión por comunicar ese mensaje. Pero mira, buscaron recursos para captar la atención. Es decir, no es que ellos decían, oh, no me quieren escuchar, bueno, ya está. No, vamos a buscar una forma. Muchos de estos recursos eran totalmente dados por Dios. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Mira, Ezequiel, recién mencionado. ¿Sabes qué le dijo Dios a Ezequiel? Le dijo, hacé una maqueta. Una maqueta, que a inicio de clase voy a dar una exposición. Hacé una maqueta. Cuando Ezequiel estaba haciendo la maqueta, todo, ¿sabes qué pasó con Ezequiel encima? Ezequiel se quedó mudo. ¿Te acuerdas que era un profeta a la boca de Dios? Es decir, tenía que hablar. Y Ezequiel se quedó mudo. Y estaba Ezequiel ahí haciendo la maqueta, dice, estoy haciendo la maqueta y encima me quedo mudo. Es como que, por ejemplo, vas a dar una lección, un examen ahí en una universidad y te quedes mudo. ¿Qué vas a hablar? Está mudo. Dice, anda y llévala, por ejemplo, a la plaza ahí de tu ciudad o donde vos estés. Y dice, tírate de un lado de la maqueta, le dice Dios. Del otro déjalo. Cuando Ezequiel, mientras él hacía todo esto, ¿sabes qué pasó? Murió su esposa. Peor, quedó mudo, haciendo una maqueta. Dice, ¿qué es esto que estoy haciendo? Y encima muere la esposa.
Y ahí dice Ezequiel, ¿ve? Murió el deleite de mis ojos, la gloria de mis ojos. Y Dios le dice, ahora profetiza, ahora habla. Ezequiel, no, ya no quiero hablar. Mira, estoy mudo cuando estaba bien, me quedo mudo, ahora una maqueta, murió mi esposa, no quiero hablar, decía él. Dios le dice, ahora profetiza. ¿Qué era tu esposa? El deleite de tus ojos. Dice, porque ahora es quitado el templo, el deleite de los ojos de los judíos. Dice, la esposa era, decía él, la gloria ahí de mis ojos. Dice, ahora es quitado el templo, la gloria del pueblo de Israel. Y buscaba recursos. Esto era uno de los recursos. Isaías, mira, otro ejemplo. Mira, te puse el pasaje, mira lo que dice la Biblia de Isaías. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. A ver, Isaías no anduvo un día, 2, Dios le dice, a ver, vamos a buscar un recurso. Bueno, dice Isaías, yo estoy dispuesto. Desnudo y descalzo, 3 años, por señal. Egipto, Etiopía. Imagínate eso. La gente viendo ahí, ¿qué le pasa a este? Desnudo, descalzo, 3 años. Esos eran los recursos que buscaban los profetas. ¿Ves? Por eso tenían pasión por comunicar el mensaje. ¿Qué ves ahí? Un yugo, llevando ahí 2 bueyes. Había una persona llamada Jeremías, un profeta, que se puso un yugo y empezó a caminar. Los recursos de los profetas, caminaba ahí. Y la gente empezó a decir, pero ¿qué le pasa a este? Está mal de la cabeza. Y cuando iba la gente se le acercaba, sacate ese yugo de ahí. ¿Sabes qué le decía Jeremías? Jeremías les decía, de la misma manera van a ser llevados ustedes al cautiverio babilónico. ¿Viste? Buscaban recursos y ahí le podían enseñar, comunicar a las personas. Pero hay un profeta que se llamó profeta Zacarías. Mira lo que dice la Biblia de él, en 2 de Crónicas 24, del 20 al 22. Dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote. Dice, y se puso en pie delante del pueblo y dijo, esto dice Dios, esto dijo Zacarías, esto dice Dios. Dice, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Mira lo que le dice Zacarías al pueblo, ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Entonces, mira vos los líderes, entonces los líderes tramaron matar a Zacarías. Y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedrada. Uno dice, bueno, en la ciudad, ahí. Dice, ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo. Es como, por ejemplo, que yo te diga, te voy a matar a pedrada en la iglesia. Y mira lo que dice el verso 22. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron, que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. Hebreos nos dice lo siguiente, que algunos de ellos fueron ridiculizados. Dice, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad, como cuenta la tradición con Isaías el profeta. Es decir, ellos fueron despreciados, ellos fueron destruidos, pero para Dios deslumbraron. Pablo le va a decir a Timoteo, mira, vos estás viviendo momentos difíciles, le dice, tenés que enfrentar una herejía, una persecución. Yo estoy preso, dice Pablo, pero la Escritura te va a enseñar. ¿Qué me va a enseñar? Que hay otros hombres antes, como los profetas, que fueron ridiculizados, que fueron apedreados, que fueron maltratados, pero ellos siguieron, no bajaron los brazos, siguieron adelante. Y la Escritura te va a enseñar, como vimos ahí, toda la Escritura, toda, Génesis también, la genealogía también, toda la Escritura te va a enseñar. ¿Te acordás, Romanos? A fin dice de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, que sigamos adelante. Toda la Escritura, toda te va a enseñar. 3 utilidades de la Biblia. En primer lugar te va a enseñar. En segundo lugar te va a enderezar. ¿Por qué? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar, para corregir.
Mirá lo que dice ahí el verso 16, para corregir. Esa palabra corregir en griego se traduce así, enderezar de nuevo. Es decir, por ende la escritura es útil para enderezarte. Claro, a veces nos salimos del camino. No pensamos en cosas celestiales. Pensamos acá, en esta tierra. La escritura dice, te vuelve al camino, te vuelve a enderezar. Esto pasaba con Timoteo. ¿Por qué? Porque mira lo que le dijo Pablo a Timoteo ahí en Timoteo, en 2 Timoteo 1:4, dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Es decir, Timoteo estaba desanimado, llorando. Pablo después le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Es decir, el fuego se estaba apagando. Timoteo estaba desanimado ahí, imagínate, persecuciones, falsos maestros, los gnósticos se metieron en todos lados. Estaba desanimado, llorando, desanimado. Mirá lo que le va a decir. Dice, no te avergüences. Pablo le dice, no te avergonces de dar testimonio de nuestro Señor. Dice, si tenés que sufrir, participá de las aflicciones por el Evangelio. Seguí. La palabra te va a enderezar. Pero después mira lo que le dice, mira acá. 2 Timoteo 4, 14 y 15. Dice Alejandro. Pablo va a mencionar un nombre. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño. Pablo se acordaba de esas personas. Dice, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Timoteo estaba llorando, desanimado. El fuego se estaba apagando, tenía que volver a encenderlo, no tenía que avergonzarse. Pero ahora le dice, cuídate de ciertas personas. Cuídate. Y después le dice, persiste tú, seguí adelante. Seguí adelante. Mira lo que dijo Thomas Jefferson. Dice, siempre he dicho y siempre diré que la lectura cuidadosa y diligente de este libro sagrado, dice, produce mejores ciudadanos. Y mira ahí, la Biblia produce las mejores personas del mundo. Mira, acá en Argentina a veces decimos, me da una bronca. ¿Qué significa eso? ¿Viste? Como enojo. ¿Por qué? Porque yo creo que este mundo tuvo las mejores personas del mundo. Imagínate ahí los profetas, Isaías, Jeremías, que predicaban la Biblia para que las personas puedan escuchar a Dios, se puedan arrepentir y se puedan salvar. Después vino el mismo Señor Jesucristo, Dios, hombre, era Dios quien vino a esta tierra. Y todos ellos, ¿sabes qué? Ridiculizados, como decía ahí el texto. A Jesús lo crucificaron, lo mataron. A los apóstoles que después vinieron, muertos también ellos, los mataron. Siervos de Dios que se levantaron, que son criticados. Dice la Biblia, produce las mejores personas del mundo. ¿Qué nos está pasando? La Biblia te tiene que volver a enderezar. La Biblia te va a enseñar, te va a enderezar. Debes volver a la Biblia. La Biblia te tiene que enderezar. 3 utilidades. Te va a enseñar, te va a enderezar, pero te va a equipar. Verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora uno dice, perfecto, ya está, entonces si leo la Biblia soy perfecto. No. Esto se conoce prácticamente como, mira ahí, como los modismos. ¿Qué? Un modismo. ¿Qué era un modismo? Un modismo, por ejemplo, era una palabra coloquial de la época, de la cultura. Por ejemplo, te pongo un modismo de acá de Argentina. Decís, a este tipo se le perdió la cabeza. Este tipo perdió la cabeza. Viste, no estoy diciendo que hay un tipo que anda sin cabeza, simplemente que tomó una mala decisión. Eso era un modismo. Ser perfecto para los judíos era un modismo. Por ejemplo, otra clase de modismo estaba, mira, en Mateo 1:25. Dice, hablando de José y María, no la conoció, dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. A ver, ¿cómo es que no la conoció si ellos ya se conocían de antes? Esto es un modismo. No está hablando de conocer ahí intelectualmente, de que yo... sino está hablando acá de la unidad o de la intimidad en el matrimonio. No la conoció íntimamente en el matrimonio hasta que dio a luz a su hijo primogénito y luego le puso
por nombre Jesús. Otra clase de modismo está acá, mira. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Ve? Un modismo. Pero ¿por qué te digo esto? Porque esta misma palabra conocer, este mismo modismo, es el mismo que aparece acá, mira, en Mateo 7:23. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí en el contexto viene diciendo que en aquel día va a haber personas que van a golpear ahí la puerta, ahí van a decir, Señor, déjanos entrar al cielo, ahí al reino. Dice, porque en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice que Jesús le dijo, nunca los conocí. ¿Qué quiere decir? ¿Que Jesús no los conoce ahí? No, está hablando, nunca tuve una relación íntima con ustedes. Nunca dialogamos por medio de la oración. Nunca fueron a la Biblia. No tuve una relación, es decir, nunca los conocí. Ustedes, dice, nunca me recibieron a mí como su Salvador, como su Señor. Jesús le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este mismo modismo el que aparece acá, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ahí la palabra es equipado, completo, enteramente preparado para toda buena obra. 3 utilidades de la Biblia. La Biblia te va a enseñar, te va a enderezar, pero te va a equipar. Mira esta fecha. 325 después de Cristo. ¿Quién sabe? Quizás en esa fecha podría haber sido el fin del cristianismo. ¿El fin de qué? Sí, el fin del cristianismo. ¿Por qué? Porque salió un hombre llamado así, mira, Arrio. Que este hombre prácticamente lo que decía es Jesucristo no es Dios. Eso es lo que decía este hombre. Jesucristo no es Dios. Por ende dice él es un ser creado ahí, pero Jesucristo no es Dios. Claro, se armó una revolución. Ahí nomás convocaron, ahí se armó un conflicto total. Y Arrio, claro, imagínate, había gente que lo quería echar, pero él estaba bien con el emperador, que en ese tiempo estaba ahí Constantino, estaba bien con el emperador. Por ende, Constantino decía, hagan lo que quieran, pero Arrio tiene que seguir permaneciendo dentro de la iglesia. Es una falsa enseñanza. Entonces, se levantó un hombre, que en ese tiempo era un joven, Atanasio. Y Atanasio ahí con 27 años, se paró en medio de ese conflicto y dijo, la Biblia dice que Jesucristo es Dios, y lo que Arrio está diciendo es una herejía. Uy, dijeron algunos, no, ¿cómo va a decir eso? Viste, los mismos cristianos lo agarraron, lo llevaron a un rinconcito y dijeron, escuchá, por decir eso vamos a perder poder político. Se va a ir gente se va a ir, no, queremos, viste como hoy queremos tener las iglesias llenas. ¿Cómo vamos a decir eso? Dice, no hay que ser tan fuerte, tan duro. Hay que buscar otra manera. Dice, el mundo se nos va a poner en contra, Atanasio, le decían, por lo que vos dijiste. Y Atanasio dijo una frase icónica que quedó y resalta hasta el día de hoy. Él dijo esto: si el mundo está en contra de la verdad, entonces yo estoy contra el mundo. Si todos están en contra de la verdad, yo estoy dispuesto a estar en contra del mundo. Y él dijo, Arrio lo que está diciendo es una herejía, porque la Biblia dice que Jesucristo es Dios. La Biblia dice que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. La Biblia dice que todos somos pecadores. Vos sos pecador, yo soy pecador. Pero la Biblia dice que Jesús dio su vida en una cruz por vos, por mí, para que todo aquel, todos, vos, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Cristo hay arrepentimiento y perdón de pecados. Pero hay muchos que no predican esto. Muchos te dicen, vení por tu milagro, vení por esto, vení por aquello. Eso no enseña la Escritura, no lo enseña.
Si el mundo está en contra de la verdad, yo voy a estar en contra del mundo. ¿Por qué? Porque la Escritura es útil para enseñar, para enderezar, para equipar, para que sea el hombre de Dios completo para toda buena obra. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el único y suficiente Salvador que quiere salvar tu vida. Es paciente, no queriendo que perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Venía Jesucristo. Venía el Señor Jesucristo. Él no tan solo murió, sino que resucitó. Hoy está vivo. Hoy está vivo. Y pagó por tu pecado, por mi pecado. Venía Él en esta hora. ¿Cómo puedo hacer? Arrepentite de tus pecados. Decile, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Creo que has muerto en la cruz del Calvario por mí. Te pido que me salves. Te pido que me salves. Que me des la vida eterna. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Para vos, que sos cristiano y que tal vez estás pasando momentos duros, volvé a la Biblia. Te va a enseñar, te va a enderezar, te va a renovar la esperanza, las fuerzas, te va a equipar. Y cuando el mundo se ponga en contra de la verdad, vos tenés que estar dispuesto a estar en contra del mundo. Vivir una vida para su gloria y para su honra. Que Dios te bendiga y que sea hasta el próximo video que podamos hacer.